Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí listos para completar nuestra clase de argumentación. Esta es la segunda sesión en donde vamos a explicar pues bases de la argumentación en el sentido de tratar la lógica. En particular, nosotros vamos a revisar en esta ocasión una simplificación explicativa de cómo es que la lógica puede ser vista desde el punto de vista formal. Entonces, vamos a tratar de exponer este tema hablando de bases de lógica y en particular bases de lógica proposicional. ¿Ok? Entonces, ténganlo en cuenta. Vamos entonces a pues, empezar esta sesión hablando o recordando al padre fundador de la lógica, que es Aristóteles. Aristóteles fue un gran personaje que estudió los llamados silogismos. Recuerden que los silogismos pues tienen o están formados por enunciados descriptivos, es decir, afirmaciones o negaciones, en un sentido muy particular. Nosotros daremos una introducción en esta ocasión y de hecho te remito a otro video que yo he realizado en este mismo canal que se llama Silogismo Aristotélico. Te lo recomiendo muchísimo, está en la descripción de este video. Ahora bien, el silogismo para Aristóteles, decía, es un argumento en el cual establecidas ciertas cosas, es decir, enunciados, que se llaman premisas, resulta necesariamente de ellas, por ser lo que son, otra cosa diferente. En este caso, esa otra cosa diferente es otro enunciado, y ese otro enunciado no es más que una conclusión. Esto lo escribió hace muchísimo tiempo Aristóteles en los analíticos primeros. Bueno, aquí tenemos un ejemplo para simplificar la cuestión. Todos los chihuahuas son preciosos, sería nuestra primera premisa. Argos es un chihuahua, sería nuestra segunda premisa. Y bueno, tenemos por conclusión, Argos es precioso. Como ustedes se pueden dar cuenta, la primera premisa es un enunciado que habla acerca de cada uno de los chihuahuas y cada uno de ellos tiene una característica en concreto, que es que son preciosos. Su pelito, ¿no? Siempre es bonito. Bueno, a mí me lo parece. Argos es un chihuahua, vamos a suponer que es así. Y bueno, de estos dos enunciados se va a seguir la conclusión de manera, en este caso, necesaria, que es que Argos es precioso. Cuando eso sucede, hablamos de una propiedad muy particular de los argumentos. Decimos que los argumentos son válidos. Y bueno, ya veremos que en realidad este argumento es un argumento también de características deductivas. Es un tipo de argumento deductivo y se puede distinguir de otros tipos, por ejemplo, el inductivo o el abductivo. Pero bueno, vamos a continuar con los silogismos deductivos porque son los más sencillos. Es necesario practicar los silogismos en el sentido de encontrar las formas estándares de los mismos. En este caso, lo que hacemos es abstraer los conceptos por medio de simples letras. Este es el primer paso. Entonces, no se me vayan a perder. Vamos a la premisa 1. La premisa 1 es todos los chihuahuas son preciosos, pero ya no estamos aquí pensando en chihuahuas, sino que abstraemos el concepto de chihuahuas y el concepto de preciosos con las letras C y P respectivamente. Aquí, en la segunda premisa, donde decimos que Argos es un chihuahua, ahora ya no escribimos eso, sino que abstraemos los conceptos en donde relevantemente el concepto Argos se ha vuelto A. En realidad esto tiene una notación más moderna y no fue inventada por Aristóteles, sino fue inventada por un lógico moderno que se llamó Frege y Russell, ambos lógicos, ¿no? Ya en fines del siglo XIX, principios del XX. Resulta que lo importante de todo esto es abstraer conceptos, es ver las formas que se preservan entre diferentes enunciados y, bueno, Aristóteles en realidad destacó ciertas características acerca de estos enunciados que pueden formar parte de los silogismos. Estas características son universalidad y particularidad. Además, también trata las características de que los enunciados pueden ser afirmativos o negativos. Toda la combinatoria acerca de estas características en enunciados, pues pueden generar diferentes, pues, premisas o conclusiones.
Encontrar los patrones de razonamiento adecuados que hagan argumentos válidos es el objetivo de todo esto. Pero, o sea, el punto principal, para que no te me pierdas, es que aquí tenemos varios enunciados. Uno es universal porque habla de todos los objetos que tienen ciertas cualidades o características, y tenemos un enunciado particular. Ambos enunciados, tanto premisa 1 como premisa 2, son enunciados descriptivos, afirmativos. Uno, el primero, es universal y el segundo es particular. La conclusión es un enunciado afirmativo particular. Lo que estamos entonces haciendo es formalizar, es simplificar por medio de un lenguaje artificial algunos enunciados que aparecen en los argumentos. Esta táctica suena algo complicada en un inicio, pero créeme, esta manera de simplificar las cosas va a pagar en el futuro, porque va a ser mucho más eficiente el razonar con ellos. Y bueno, quizá no tan eficiente, pero sí bastante, bastante claro. Entonces, fíjense cómo aquí tenemos un ejemplo en el cual pasamos del lenguaje natural al lenguaje artificial. En el lenguaje natural, la primera premisa, recordamos, es todos los chihuahuas son preciosos. Y por otro lado, pues tenemos en el lenguaje natural la otra premisa, la segunda, que es Argos es un chihuahua. Cuando pasamos de la premisa inicial, la primera premisa, del lenguaje natural al lenguaje artificial, lo que hago es usar una sintaxis específica, unos símbolos extraños que eventualmente pues tú vas a aprender. En este caso, esto se lee para todo X. Si X es un chihuahua, por lo tanto, X es precioso. El significado de esto preserva la idea del lenguaje natural, en donde cada uno de los chihuahuas tiene la característica de ser precioso. En la segunda premisa, que es Argos es un chihuahua, lo que sucede es que instanciamos o ejemplificamos con la letra minúscula A al perro Argos y tiene una característica, la de ser un chihuahua. Así es como se anota. Esta fórmula es una instanciación. De la fórmula existe algún X, tal que X es un chihuahua, donde X puede ser sustituido por A. Hay ciertas reglas que aplicar en todo este rollo, las veremos posteriormente, no te preocupes, por lo pronto simplemente ve que pasamos de los enunciados naturales o del lenguaje cotidiano a este nuevo lenguaje artificial que usa símbolos muy extraños, pero que de cierta manera pues lo puedes observar que es muy, muy sintético en la escritura, muy simple. Claro, todo esto se debe de demostrar y si se demuestra pues será válido el argumento. Ok, todo esto pues suena bastante interesante. Te dejo, te insisto, el video de silogismo aristotélico. Véelo por favor. Espero que te resulte muy ilustrativo. Ahí se explican los tipos de juicios y se hacen algunos ejemplos. Bueno, pero eso lo dejamos para más tarde. Ahora necesitamos dar una pequeña lección muy interesante. Me parece que es interesante. Toma en cuenta este nuevo enunciado. Todos los gatos tienen cuatro patas. Ah, no, cuatro patas, perdón. ¿No? Ya te imaginaste un gato con cuatro pastas. Las muerde, ¿no? En fin, todos los gatos tienen cuatro patas. Puede ser tomado en cuenta y pensemos en lo siguiente. Pensemos en un nuevo enunciado, que es que Argos efectivamente tiene cuatro patas. Si tomamos en cuenta esos dos enunciados, se puede llegar a una conclusión, o parece que se está llegando a una nueva conclusión, que es que, que Argos es un gato. Eso parece, ¿no? Fíjense, este es el argumento del cual estamos hablando. Lo, ténganlo en cuenta muy, muy claramente. La primera premisa es todos los gatos tienen cuatro patas. La segunda premisa es Argos tiene cuatro patas. Y de ahí concluimos que Argos es un gato. ¿Cómo? ¿Esto es un argumento que le suena plausible? ¿Que es racional?
como que, como que está un poco raro. En fin, esto es una falacia en realidad. El argumento es un razonamiento que a primera instancia podría parecer de cierta manera plausible, pero que después de una reflexión, en este caso bastante rápida, pues nos damos cuenta de que hay algún error. No es posible haber tomado estas premisas, suponerlas como válidas y de ahí inferir o llegar a una conclusión que es absurda. ¿Ok? En este caso, pues ya veremos posteriormente las falacias. Simplemente sepan que es una importante dificultad acerca de argumentos, ya sea formales y también no formales, o sea, materiales, que ustedes tienen que tomar en cuenta al reflexionar acerca de sus argumentos. ¿Ok? También quiero darles esta otra lección que es muy, muy importante porque a veces creo que se nos olvida cuando estamos razonando. Y para esto voy a utilizar una referencia al famoso Lewis Carroll. Bueno, Lewis Carroll es famoso por ser un literato y escribir, entre otros libros, Alicia en el País de las Maravillas. Seguramente que has visto esta película de Alicia con Johnny Depp y todo este rollo. No lo sé. Ojalá que hayas leído el libro. Es muy interesante. Tiene juegos lógicos muy bonitos. Pero algo que quiero destacar como una lección es que el propio Lewis Carroll en El juego de la lógica, que es uno de sus libros que popularizó la lógica aristotélica y la lógica formal, pues menciona eh, un ejemplo en el cual pues realmente el contenido del ejemplo pues es el siguiente. Es que la primera premisa es ningún judío es honesto. La segunda premisa es que Peter es judío. Y de ahí pues se quiere obtener una conclusión. La conclusión en este caso sería que pues Peter no es honesto. Estamos hablando de unas premisas un poco distintas a las anteriores. Aquí la primera premisa, ningún judío es honesto, pues es un enunciado negativo, ¿ok? No afirma nada, sino niega y niega de manera absoluta o universal. Es un enunciado universal negativo, ¿ok? Este tipo de enunciado también es otro enunciado del cual habla Aristóteles. Pero bueno, la lección no es esa la que te quiero dar. La lección es que los contenidos, las afirmaciones que hacemos en el plano de los silogismos muchas veces se deja de lado. Pero eso no quiere decir que esto sea en términos morales correcto. Veremos que los silogismos tienen características de validez y corrección, pero, ojo, no tiene nada que ver esto de validez y de corrección con respecto a cuestiones morales. Es una cuestión simplemente lógica, es una cuestión del carácter racional que poseen estos argumentos. Otra cosa muy diferente es si es bueno, si es malo en el sentido moral, o si es verdadero o es falso lo que se está diciendo. ¿Ok? Entonces, no se te olvide esto nunca. La lógica es una especie de moralidad, de pensamiento y del discurso, en el sentido de que marca reglas o pautas a seguir para efectos de obtener argumentos bien estructurados en términos formales y, sin embargo, poco puede decir, al menos esta presentación, del contenido material adecuado o no, verdadero o no, de los elementos de un argumento. Ok, entonces vamos a replantear la situación. Estamos formalizando mediante un lenguaje artificial, pues todo esto, pero existen argumentos que parece que no pueden ser ejemplificados por medio de los silogismos. Y entonces Aristóteles queda corto en esto. De esto se dieron cuenta los creadores de la lógica moderna a fines del siglo XIX y principios del XX. Y de hecho yo te voy a poner un ejemplo aquí que es súper, súper sencillo. Vamos a suponer que yo soy un hombre. Bueno, pues sí lo soy, ¿no? No solamente eso es una suposición, sino es verdad, pero dejemos de lado la verdad, simplemente tomemos en cuenta los enunciados. Vamos a suponer que existen otras personas que son hombres, en este caso, Joaquín, no sé, Ernesto,
Y la idea es que la unión de estos tres hombres pues genera un nuevo enunciado. Y es una diferencia muy sencilla, muy obvia. Y de yo soy un hombre, Joaquín es un hombre, Pedro es un hombre o cualesquiera personas, pues se sigue que esas personas son hombres, unidas todas ellas con una conjunción. ¿Ok? Y esto es un argumento completamente válido y es deductivamente válido en el sentido de que si suponemos la verdad de las premisas, se sigue la verdad de la conclusión. Sin embargo, Aristóteles pues no se enfocó a este tipo de enunciados más básicos, más sencillos, más obvios, que tienen que ver con relaciones básicas entre enunciados. Esta relación que estamos viendo aquí es la relación de conjunción. Entonces la pregunta es, ¿existe una lógica que me permita a mí determinar adecuadamente las relaciones básicas entre enunciados o algunas relaciones básicas entre enunciados? Enunciados afirmativos de manera abstracta, sin tomar en cuenta prácticamente ninguno de sus contenidos, ni siquiera la universalidad ni la particularidad de los mismos, ¿eh? Pues efectivamente sí existe y se llama lógica proposicional. Ejemplos de esta lógica también cubren argumentos condicionales, como los siguientes. Si como mucho, engordo, es decir, si trago como cerdo, pues voy a ponerme como cerdo. Como mucho, me voy a poner como cerdo, voy a engordar, ¿no? Esa sería la conclusión. Bueno, no siempre es así, pero recuerden, si es verdad o es falso esto, eso es independiente de la forma del argumento. El otro ejemplo, cuando doy clases de argumentación, me divierto. Doy clases de argumentación, por ende, me divierto. Además, sí es cierto. Bueno, el punto aquí es que estamos utilizando condicionales. Y los condicionales me permiten, pues, pasar de un enunciado a otro, conectándolos como condiciones de consecuencias. Este patrón es un patrón muy famoso. Es el modus ponens. Estoy seguro que lo puedes buscar en internet, pero tiene una forma especial de condicional. Ok, ya lo veremos posteriormente. Para eso necesitamos construir una lógica más básica, la lógica proposicional. La lógica proposicional requiere ciertas reglas. De hecho, vamos a tomar en cuenta este ejemplo del Sudoku. En el Sudoku tenemos varias reglas que debemos implementar para resolver el juego. En este caso, pues simplemente tengo que usar los números del 1 al 3, el 1, el 2 y el 3, y no puedo repetir en filas ni en columnas los números. Es decir, cada número se usa solo una vez. ¿Ok? Nosotros podemos notar que si yo colocase aquí el 1, pues me equivocaría, por lo tanto aquí no va el 1, va el número 3. ¿Ok? Y bueno, obviamente la consecuencia lógica es que si aquí va un 3 y aquí hay un 2, entonces tengo aquí un 1. Resulta que si yo ya he usado el 1 y el 3 en la primera fila, pues entonces tengo que usar el 2 forzosamente. Ahora resulta en el siguiente paso que hay una posibilidad. Hay dos posibilidades más bien. La posibilidad de usar un 3 y la posibilidad de usar un 1. Sin embargo, si yo uso un 3, eso quiere decir que tendría que usar a la izquierda un 1, dado que ya he usado un 2 y un 3. Por lo tanto, esta suposición es incorrecta y yo lo que tengo que hacer pues es pues simple y llanamente elegir la otra opción. ¿Ok? Entonces, si tú te estás figurando todo esto, yo te invito a que resuelvas pues rápidamente el Sudoku. Y bueno, simplemente pues mencionar que es una cuestión muy sencilla, muy simple, pero que está usando pues un ámbito eh, proposicional, ¿no? Estamos usando condicionales para resolver este asunto. Entonces, si procedemos de esa manera, pues tú te das cuenta de que aquí debería de estar el 1, aquí debería de estar el 3, aquí el 2 y aquí el 3. Y se acabó. Y el razonamiento que estoy utilizando se puede estructurar de manera lógica.
de manera correcta con, pues, lógica proposicional. ¿Ok? Entonces, pues, vamos a introducir ahora la idea de lógica proposicional. Pero para hacer esto, pues te invito a que pases al siguiente video, no te despegues. Esto es parte de Arc School, de la sesión actual. Y bueno, espero que aprendas de verdad lógica, que encuentres el gusto de todo esto. Ya veremos que lo vas a lograr. Chao.